Muy buenos días, tengan estimados alumnos. Vamos a hacer la retroalimentación correspondiente a su autoevaluación número 2, que corresponde a la unidad 2, que como ustedes saben forman parte de sus puntos adicionales que pueden ser ganados en su evaluación correspondiente, en este caso la evaluación parcial. Bueno, la primera pregunta de la autoevaluación indicaba lo siguiente: ¿para qué nos sirve la pregunta generadora? Y la respuesta correcta acá es una pregunta que te permite, ¿qué cosa? Generar las ideas que respondan a la problemática dada. Es bueno que no sea muy específica ni muy general. Entonces, recordemos que la pregunta generadora tiene una fórmula que le hemos visto el día de ayer en nuestra cuarta semana de la segunda unidad, ¿cierto? El cómo podríamos. Entonces, esta pregunta es muy poderosa. ¿Por qué? Porque luego del cómo podríamos viene el insight que ustedes han descubierto y así puedan poder generar, inspirar la generación de posibles ideas o soluciones frente a la necesidad que ustedes han encontrado. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta nos decía, ¿cuántas preguntas generadoras necesitamos poder plantear? Y la respuesta correcta acá es, lo ideal es hacer una lluvia de ideas. Y es correcto, no podemos quedarnos con la primera pregunta generadora. Recordemos que nosotros podemos obtener dos, tres insights que pueden ser posibles, digamos, implementaciones o definiciones de problema. Pero si es que la pregunta no es tan bien definida y no es aceptada por todo el equipo, pues hay que volver a buscar nuevamente una nueva pregunta generadora y o nuevo insight para poder generarlo, ¿de acuerdo? Por eso es que se indica que tiene que ser o tiene que tener o provenir de una lluvia de ideas. ¿Qué viene a ser la co-creación? Y la respuesta correcta es una experiencia colaborativa y de diálogo en equipo para co-crear ideas, productos, servicios. Recordemos que la co-creación es una de las etapas previas digamos, a la fase de implementación ya de una solución, es decir, en la fase de idear, donde nosotros comenzamos a poder armar las posibles soluciones que nosotros vamos a implementar. Son ideas que nosotros podemos plasmar de manera rápida con el objetivo de que podamos ir descartando aquellas que no pueden ser implementadas. ¿Qué viene a ser un insight? Creo que es la pregunta más importante que debemos de tener en cuenta y la respuesta correcta es un hallazgo o descubrimiento sobre la problemática. Debemos tener en cuenta que ese insight debe cumplir tres requisitos. Uno es que no sea un hallazgo, ¿ya? O sea, no sea un dato. Dos, que pueda ser aceptado por todo el equipo. Y tres, que obviamente sea algo que esté fuera de lo común, que no forme parte de las soluciones que ya existen en el mundo. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta te decía, al cerrar la fase de ideación, el equipo ha explorado todas las ideas posibles y decide con cuál de ellas se queda. El equipo para ello necesita ¿qué cosa? Entonces ahí la respuesta correcta es definir la idea para iniciar la fase de prototipado. Entonces recordemos que nosotros vamos a tener un montón de ideas que vamos a generar. Una vez que tenemos eso, tenemos que comenzar a evaluarlas y eso lo vamos a hacer a través de una matriz de evaluación. Vamos a ponderar cada uno de ellos y vamos a asignarles un peso y al final ganará aquellas que ocupen en el ranking las top, las primeras. Entonces esas serían las posibles candidatas a poder ser implementadas en la siguiente fase, que es el prototipado. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué el proceso de innovación es iterativo? Y la respuesta correcta acá es porque implica idear, hacer, aprender y luego el proceso se repite aprendiendo de la retroalimentación. Recordemos que es un proceso ágil, por lo tanto debe de fallar y validarse rápido. Entonces la metodología está hecho para poder hacerlo de esa manera. Recordemos que nosotros si nos equivocamos en una de las fases ya finales podemos retornar hacia atrás o si es que ya es un cambio mucho más fuerte podemos recorrer etapas, varias etapas mucho más atrás a fin de poder corregir el error y nuevamente encaminarnos con la solución posible. La siguiente pregunta te dice, ¿qué proceso debes seguir para encontrar patrones en la información? La respuesta correcta es se crean luego de haber entendido la información y suelen crearse a partir de los insights. Recordemos que los mapas de empatía es uno digamos, de los esquemas, de las herramientas que más se utilizan para poder generar los famosos insights y que dentro de estos mapas de empatía podemos encontrar patrones, patrones comunes a nivel de entrevistas que nosotros hayamos realizado y que obviamente se estén repitiendo oraciones en varias de estos mapas. Esos son considerados posibles insights y a eso se le denominaría patrones. La siguiente pregunta nos dice, ¿para qué sirve agrupar la información? Y la respuesta correcta es para encontrar temáticas, patrones que te ayuden a encontrar insight de información relevante, lo que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Entonces, si nosotros comenzamos a encontrar posibles insights que estén asociados con un tipo de problemática, los comenzamos a agrupar en un tipo de grupo y así lo vamos realizando con cada uno de ellos. Una vez que los tengamos, comenzamos a debatir en el equipo con cuál de ellos nosotros vamos a realizar el trabajo a implementar.
La siguiente pregunta nos dice, ¿no? Las conversaciones con usuarios para obtener información sobre el problema, sus necesidades y contextos se llama, y la respuesta correcta acá viene a ser la entrevista a profundidad. Recordemos que estas entrevistas deben de ser realizadas a las personas que están inmersas en el problema. También son llamadas los stakeholders o los famosos interesados, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a recibir de manera directa o indirecta la implementación de la solución que nosotros estemos pensando realizar. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué estamos buscando al plantear una pregunta generadora? Y la respuesta correcta es, importante entender que en este punto estamos buscando oportunidades, más no soluciones. Las soluciones llegarán después. O sea, los insights inspiran, inspiran a poder buscar oportunidades, necesidades que el usuario no puede ver más allá de lo que él está revisando actualmente. Pero las soluciones que vamos a implementar, ya que viene después, nacen a raíz de que hemos entendido y hemos vivido cómo el usuario enfrenta el problema en su día a día. ¿De acuerdo? Con ello estamos cerrando la retroalimentación de esta autoevaluación. No se olviden, por favor, siempre de poder participar en estas porque son consideradas como puntos adicionales en su evaluación correspondiente a la unidad. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.